Bueno, chicos. Entonces, cuando se habla de nervios craneales, ¿ustedes qué entienden por él? ¿Qué información les llega? ¿O qué se les ocurre que tiene que ver con estos nervios craneales? Profe, ¿qué son los nervios que están en el cerebro? ¿No? ¿Qué son los que, chicos? Es que provienen directamente del cerebro. Nervios que vienen del cerebro. ¿Qué más podemos decir? Son 12 pares de nervios. Son 12 pares. En total serían ¿cuántos nervios? 24. 24. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más podemos decir de ellos? Se desprenden hacia el cuerpo, ¿no? Sí, algunos van hacia el cuerpo. Bueno. Entonces, bueno, aquí les regalo esto. Ya les he dicho el por qué lo hago. Me parece interesante las frases de este señor y bueno, no hay mayor signo de locura que esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Yo no puedo pensar en ganar anatomía si me dedico a estudiar el Instagram de mis compañeros, ¿vale? Entonces a eso me refiero. Si quiero algo, no puedo, si quiero tener un jugo de naranja, no le puedo echar manzana y esperar que me salga naranja, ¿listo? Entonces es como la reflexión frente a eso. Entonces, este es, digámoslo, el resumen de la clase. Todo eso. Profe, Dime, pero nosotros ya vimos parte. ¿esta parte? Sí, señor. Sí, ya eso. Por eso es que por eso les preguntaba que si lo habíamos visto, si tenía mi duda. Sí, ya vimos pares Profe. craneales. Ajá. Cuello. Listo. Entonces, cuando hablamos de sistema respiratorio, para ustedes, ¿qué significa? Un intercambio de gases. Sí, intercambio de gases entre qué y qué. Si hay intercambio, tiene que haber dos partes. Oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, o sea, eso sería como sería como ¿la qué? Los gases que van a salir y van a entrar. Pero la pregunta es, cuando hablamos de sistema respiratorio, estamos de acuerdo, hay un intercambio. Pues es cuando, digámoslo así, se introduce el oxígeno y el intercambio sería cuando eliminamos lo del dióxido de carbono. Ajá. Pues ese sería como el intercambio de los gases. Bueno, entonces cuando hablamos de respiración, estamos hablando de que existe un intercambio entre el medio externo y el medio interno. ¿Listo? Y en ese intercambio, los gases que, valga la redundancia, van a estar presentes allí, entonces va a ser el ingreso de oxígeno que está presente en el aire en una concentración de hasta el 21% y la salida de CO2, que es el producto de la combustión que se hace internamente. Entonces, eso es, y se define como tal respiración a ese intercambio. O sea que el sistema respiratorio es aquel sistema que me permite tomar el aire y expulsar el CO2, ¿vale? Entonces, dentro de eso, pues vamos a ver hoy estos tres estructuras. Bueno, entonces cuando hablamos del sistema respiratorio, vamos a hablar de una parte externa, de una parte que está por fuera.
Desde lo que ya hemos visto, esta región, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esta parte de lo que ya hemos visto? Nasal. La cara. Esto es la cara. Entonces en la cara aquí voy a tener las órbitas y voy a tener la cavidad nasal. Y la cavidad nasal, que la voy a señalar aquí, es esta estructura que va a estar delimitada a partir de lo siguiente. En la parte superior tengo los huesos nasales. En la parte lateral voy a tener el hueso de la maxila, que realmente son dos huesos, sino que están unidos. Y en la parte intermedia voy a presentar un septo o tabique que divide la cavidad nasal en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. La parte superior de este septo o tabique, que sería este, corresponde a la lámina perpendicular del hueso etmoides o del hueso etmoidal. Y la parte inferior corresponde al vómer. Estas dos porciones óseas me delimitan la cavidad en dos mitades. En la lámina perpendicular del hueso etmoides, adicionalmente, en su parte lateral, van a haber unas elevaciones que dentro de la cavidad nasal la vamos a denominar las conchas nasales. Es esta que señalo aquí, corresponde a la concha nasal media, y por acá profundo no la veo, la concha nasal superior, que hacen parte del hueso etmoides. En la parte inferior voy a tener este hueso, al lado y lado, que corresponde al hueso de la concha nasal inferior, que es un hueso de la cara. ¿Listo? La cara, en su parte más externa en relación con la cavidad nasal, va a presentar una porción o una parte cartilaginosa, que esta porción es la que se manipula o la que se puede modificar cuando se hace algún tipo de procedimiento estético. Entonces vamos a tener un cartílago alar mayor y un cartílago alar menor. Y en la parte del dorso tenemos otro cartílago. Esta parte inferior que vemos acá, este espacio, se lo delimito. Este espacio, ¿cómo se llama? Fibra. La fosa nasal. Fosa La- nasal. Bueno, esas son las fosas nasales, sería lo que estaría arriba. Estos serían las nares o las narinas, que son los espacios que lo vemos aquí. ¿Listo? ¿Nares, profe? Nares o narinas. Profe, ese cartílago pequeño, ¿cómo se llama? Cartílago alar menor. En la base externa del cráneo, ¿sí recuerdan esta imagen? Sí, profe. Sí. Aquí van a ver dos espacios que se llaman ¿cómo? Coanas. Las coanas. Entonces, las coanas van a permitir la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral. ¿Listo? Y recuerden que las coanas medialmente están delimitadas por qué hueso. Por el vómer. Por el vómer, muy bien. Y lateralmente, ¿por quiénes?
Por las Esfenoides. láminas ¿Esfenoides? Esfenoide. mediales del hueso esfenoide. Las láminas mediales del proceso ptericoideo que hace parte del hueso esfenoides. Muy bien, aquí tenemos, según los planos, ¿se acuerdan de ellos? Este es un corte de qué tipo? Sagital. Sagital. Es un corte de tipo sagital. Entonces, aquí, ¿qué parte estoy viendo? ¿O qué vista estoy teniendo allí? ¿Qué vista es esa? Una vista lateral, profe. Una Medial. vista medial, porque esta es la pared medial. Entonces, acá, ¿qué estructuras podemos reconocer? ¿Cómo se llama este hueso? Esfenoides. Ese no es No. El de la el silla cigomático, ¿no? tuque, no. El de la lámina La- cubosa, el de la cresta de gallo. En la Es Es el parte, Esfenoides. etmoidal. Esfenoide. no, este es el etmoides. Esmoide. La lámina perpendicular del etmoides, este es el, Esfenoide. Maxilar. no, el boomer. el vómer. ¿Y esa Bómer. sería la parte qué? Cartilaginosa. Cartilaginosa. Claro, el lago. Entonces aquí estoy viendo la parte ósea como tal y aquí la veo ya cubierta por tejido. Mira cómo se ve. Profe, lo que está ahí arribita, lo que se ve como en huecos son los senos paranasales, ¿no? ¿Esto? Ajá, Sí, sí. señor. Son los senos paranasales. Ahorita los vamos a ver. Muy bien, entonces, vimos la pared medial ahorita. Ahora vamos a ver la pared lateral. O sea que si hiciéramos una imagen, nosotros ahorita vimos esta partecita, pues esta es la pared medial, que fue lo que vimos ahora. Ahora lo que vamos a ver es la pared lateral, o sea que hay unas estructuras, ¿listo? Que están al lado y lado. Entonces, estas elevaciones corresponden ¿a qué? Cornetas. A las conchas superiores. nasales. A las conchas nasales. Entonces, estos dos primeros se denominan concha nasal superior, concha nasal media, que hacen parte de qué hueso? Del hueso. El esfenoide. Esmoides. Del Etmoides. hueso etmoides. Y la parte inferior corresponde a la concha nasal inferior, al hueso de la concha nasal inferior. Este hueso pertenece o hace parte de algún otro hueso o es un hueso independiente. 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 Es un hueso independiente. Entonces aquí veo la misma estructura, pero ya cubierta de mucosa, que es similar a la que habíamos visto antes. Entonces, entre las conchas nasales van a haber unos espacios y esos espacios van a tener unos orificios que se van a llamar los meatos. Entonces, los meatos, aquí los vemos, son pequeños espacios por el cual va a drenar el contenido de unos espacios, valga la redundancia, que vamos a encontrar allí, que son los siguientes. Esto sería el seno paranasal del hueso frontal, el seno paranasal del hueso esfenoides, y ahorita vamos a ver dos más que la imagen no nos permite ver. Entonces, Seno paranasal, ¿qué? ¿cómo? Seno paranasal. Del hueso frontal y del hueso esfenoides. Ahora, la cavidad nasal va a tener dos porciones. Una porción olfatoria, que corresponde a qué par craneal?
qué parte me va, Al chicos? primero. Al primero. Y una porción respiratoria. Entonces el aire ingresa por aquí. En el aire vamos a tener moléculas de oxígeno y van a venir moléculas de olor. Entonces, en esta parte superior, aquí, estas moléculas de olor hacen sinapsis. ¿Listo? Y esa sinapsis me va a permitir identificar los olores, y recuerden que los olores van a tener un componente relacionado con la memoria. Y en la parte inferior se capta el aire, él se va hacia la parte posterior, pasa por las coanas, sigue hacia abajo y va a tener todo su proceso que ustedes ya explicaron inicialmente. Oigan, entonces aquí tenemos los senos paranasales. Los senos paranasales van a ser unos espacios presentes en unos huesos de la cara que internamente van a estar tapizados o cubiertos por mucosa. Los senos paranasales, con el paso del tiempo, van creciendo y van a servir o tener una función como cámaras de resonancia en el tema de la voz. Estos senos, como están cubiertos por una mucosa, esta mucosa se puede inflamar y puede obstruir estos espacios y el aire no va a poder circular de manera adecuada. Entonces aquí vemos un corte de qué tipo, chicos. Transversal, profe. Sagital. Medial. Medial, ¿qué más dicen? Transversal, profe. Transversal, ¿sí? ¿Qué más? No. La transversal sagital, faltaría un plano. Frontal. Frontal o coronal. Entonces, esta imagen me muestra, esta es la órbita, mira la cavidad nasal, y aquí tendríamos un diente superior. Aquí me indica por colores cómo los senos paranasales van creciendo con el paso del tiempo. Entonces, veamos aquí, de color amarillo, cuando nacemos, cuando tenemos 1 año de vida, cuando tenemos 4 años, cuando tenemos 7 años, cuando tenemos 12 años, cuando somos adultos y cuando somos ya adultos mayores. Entonces mira que este seno, que es el seno paranasal del hueso de la maxila o del maxilar, es el más grande de todos y va a tener una relación directa con los dientes superiores. Profe, una pregunta. Dime. Tú ahorita mencionaste que cuando los senos paranasales se inflaman, también producían un cambio de voz, ¿no? Sí, Entonces, por eso es que cuando de pronto uno se enferma o tiene mucho moco, es que la voz también cambia, ¿no? sí, y eso se llama, cuando hay mucha inflamación de los senos paranasales, se llama sinusitis. Sí, 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 sí. Sinusitis. Entonces todo eso es, pues, es moco lo que se forma allí, obstruye y no permite pues el fluido. Por ejemplo, hablo en mi caso, yo siento que yo tengo un tono de voz alto, yo. Pero si ustedes me han escuchado, mi tono de voz es bajo. Si yo, por ejemplo, voy a hacer el ejercicio, si yo aumento el tono de la voz, yo siento que estoy gritando. Entonces me afecta, me incomoda. Entonces, por eso tengo un tono de voz, digámoslo, bajo. Pero es por
la resonancia que tengo a través de mis senos paranasales. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos, miren la relación esquemática que hay entre los senos paranasales y aquí en este corte coronal, mira cómo están relacionados ellos. Muy bien. Aquí lo vemos ya de una manera aislada. Entonces tengo el seno paranasal del hueso frontal, el seno paranasal del hueso de la maxila o hueso maxilar, el seno paranasal del hueso esfenoides y aquí tengo el seno paranasal del hueso etmoides. Míralo acá también. ¿Listo? Entonces recuerde que ellos van en parejitas. Muy bien. Lo que les hablaba, entonces los senos paranasales drenan su contenido a través de los meatos. En la concha nasal superior voy a tener el meato superior. Inferior a la concha nasal media tengo el meato medio y por debajo de la concha nasal inferior tengo el meato inferior. Entonces, se inflama, mira, aquí presentamos una inflamación, que sería una rinitis, o sea, la mucosa se inflama, y aquí vemos el espacio del seno paranasal del hueso de la maxila, mira cómo está copado. Aquí sería una condición normal, y aquí sería en una condición patológica. Y también en la cavidad nasal se puede presentar un sangrado, y ese sangrado le llamamos epistasis. Bueno. Entonces ya dejamos la cavidad nasal y de la cavidad nasal vamos a pasar a una estructura muscular longitudinal que se ubica anterior a los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales. Pregunta, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? Cervicales 7. 7, muy bien. Entonces, este tubo muscular que tenemos aquí se llama la faringe. Entonces, la faringe va a estar conformada por 3 músculos que se llaman los músculos constrictores de la faringe. El primero que señalé, músculo constrictor superior, músculo constrictor medio y músculo constrictor inferior. En su parte posterior hay una estructura presente en el clivo, en su cara orientada hacia la base externa, que se llama el tubérculo faríngeo, que yo se los nombré, y los bordes mediales de los músculos constrictores se unen en la parte posterior a través de un tendón que se llama el rapé faríngeo. ¿Listo? En la parte inferior del músculo constrictor inferior de la faringe hay una porción o hay un músculo que se llama el cricofaríngeo, que va a relacionar un cartílago con el músculo de la faringe. En su parte lateral tenemos este músculo que se llama el buccinador y el buccinador se une al músculo constrictor superior de la faringe a través de un tendón que se llama el rapé pterigomandibular. Y hay otro músculo que viene del proceso estiloideo y va hacia la faringe, se llama el músculo estilofaríngeo. Muy bien, entonces la faringe va a tener 3 porciones.
La primera porción va a estar relacionada con la cavidad nasal y a esto se le va a llamar la nasofaringe. La segunda porción relaciona la cavidad oral y se le llama la orofaringe. Y la tercera porción relaciona la laringe con la faringe y se llama laringofaringe. Esas son las tres porciones que va a ¿Laringo qué, tener. profe? Ahí está, laringofaringe. Gracias. En la nasofaringe vamos a tener un espacio hacia la parte posterior que ya ustedes conocen, que permite el paso de la cavidad, que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral y se llaman las boanas, que estarían por acá, que mira que sería este mismo espacio. En la nasofaringe hay un orificio pequeño, y lo vamos a ver, que comunica la faringe con el oído medio y se llama el orificio faríngeo de la tuba auditiva o la tuba faringotimpánica. Antes esta tuba tenía el nombre de trompa de Eustaquio. Eso era nomenclatura anterior y se le llamaba, y esos, si tenía el nombre de una persona, se llamaban epónimos. Hacia la parte posterior de la nasofaringe, acá hay un espacio que se llama el receso faríngeo y allí va a haber una elevación, una estructura que se llama la tonsila faríngea, que es esta, que también se conoce con el nombre de adenoides. Y esta estructura se puede inflamar, se puede dilatar, y al dilatarse va a obstruir el paso del aire a través de las boanas y las personas van a tener una respiración oral y normalmente sean niños. La nasofaringe entonces la vamos a ubicar desde la primera vértebra a la segunda vértebra cervical. Luego nos vamos a la orofaringe. Entonces en la orofaringe la voy a ubicar entre C2, C3, o sea, llegando al borde del inicio de C4. Allí vamos a tener unos límites. Entonces, en la parte superior voy a tener el paladar duro. En la parte superior y posterior el paladar blando. En la parte inferior la lengua. Y hacia la parte posterior voy a tener una saliente, que es esta misma, que se llama la úvula palatina. Lateralmente, aquí, voy a encontrar unas estructuras que se llaman las tonsilas palatinas, o más conocida con el nombre de amígdalas. Y la parte posterior de la lengua va a presentar unas tonsilas que se llaman las tonsilas linguales. Míralas acá. Entonces, las tonsilas linguales y la tonsila palatina van a estar cubiertas de un tejido que se llama tejido linfoideo, o sea, es un tejido que establece una barrera de defensa del cuerpo. Si continúo hacia la parte de la laringofaringe, la voy a ubicar entre C4 y C6, ya iniciando C7, y la laringofaringe, la laringe se va a continuar como tráquea, o sea que hace parte del sistema respiratorio, y la faringe se va a continuar como esófago. Entonces, la faringe va a tener unos espacios que se llaman los recesos piriformes, que son laterales, por el cual el contenido de la cavidad oral que va a ingresar por aquí en función del sistema digestivo se hace posterior y se va a continuar por estos espacios.
Entonces, el esófago en relación con la tráquea se va a ubicar de manera posterior. Profe, la orofaringe es C2, C3 y C4. No, de C2 a C3. Sino que llega hasta el borde inferior de C3, donde se comienza C4. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos en la cavidad nasal, lo que hemos visto, la orofaringe, tenemos el orificio faríngeo de la tuba auditiva aquí, y superior al orificio vamos a tener una elevación que se llama el toro tubarum. Aquí van a ver unos pliegues que van a estar relacionando su función con el paladar blando. Entonces aquí tenemos la úvula palatina, lo que la gente coloquialmente conoce como la campanita, y en relación con la cavidad oral, o sea, ya sería la orofaringe, van a haber unos arcos que van a ir del paladar a la lengua, se llama palato gloso, de la faringe, perdón, del paladar a la faringe, palato faringio, y los dos me van a delimitar una fosa que se denomina la fosa triangular. Y esa fosa triangular va a tener dentro la tonsila palatina. Entonces, cuando ella está dentro de ese espacio, se le llama pausa. Esta porción es la parte posterior del dorso de la lengua. Allí tenemos las tonsilas linguales, que ya les dije que tienen tejido linfoideo, y aquí hay una estructura que se llama el cartílago epiglótico, que en relación con la lengua va a delimitar unos espacios que se llaman las valléculas, que más adelante los vamos a identificar. Muy bien. Aquí tenemos, esto sería la cavidad oral. Entonces, en la parte posterior de la cavidad oral, vamos a tener lo que conocemos con el nombre de el istmo de las fauces. Entonces, esta es una fauce, esta es otra fauce, y hay una estructura que las une. Entonces, medialmente voy a tener la úvula palatina. ¿Listo? ¿Cómo vamos allí, chicos? ¿Bien? Sí, profe. Bien, profe. Bueno. Vamos a tener que la faringe va a estar inervada por dos nervios. El nervio glosofaringeo, que corresponde a qué par craneal, Noveno. el noveno, y el nervio vago, que corresponde a qué par craneal, 10. al 10. Entonces, el nervio vago me va a dar unos nervios que se llama el nervio laríngeo superior, que va a tener dos ramos. Uno que va a ir hacia la parte interna, que se llama el ramo interno del nervio laríngeo superior, y otro que va hacia la parte externa, que se llama el ramo externo del nervio laríngeo superior, que es rama del nervio vago. Y en la parte inferior, el nervio vago, que es este, él se devuelve, y al devolverse me forma un nervio que se llama el nervio laríngeo recurrente, para el lado derecho, para el lado izquierdo. El nervio vago yo lo ubico en el cuello entre qué estructuras vasculares. ¿Entre qué estructura, chicos? Profe, ¿cómo es la pregunta? Qué pena, se me fue el En el internet. cuello, el nervio vago discurre o transcurre o pasa entre dos estructuras vasculares. ¿Recuerdan cómo se llaman? El cerebro con la No, en el cuello.
¿Con la médula espinal? Ah, En el cuello, en el cuello. Recuerda que hablábamos de las regiones del cuello, Foramen yugular. la vena yugular, ¿qué? Interna. La vena, exactamente. ¿Y cuál es el otro vaso sanguíneo? La carótida común. Externo. La arteria carótida común. ¿Listo? Entonces mira que aquí identificamos la arteria carótida común. Aquí tenemos el nervio vago. Por fibras del nervio vago y del nervio glosofaríngeo se forma un plexo que se llama el plexo faríngeo. Entonces el glosofaríngeo me va a inervar un músculo que tengo aquí que se llama el estilofaríngeo y a su vez me va a inervar la mucosa de la cavidad nasal, la mucosa, o sea, bueno, la mucosa de la cavidad nasal en relación con la nasofaringe, la mucosa de la cavidad oral en relación con la orofaringe y me va a inervar también el músculo constrictor superior. El resto de estructuras van a estar inervadas por el nervio vago. Profe, qué pena. El glosofaringio inerva la mucosa de la cavidad nasal, oral, músculo constrictor superior, ¿y cuál otro? El músculo estilofaríngeo. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos algo que se llama una faringoamigdalitis o una amigdalitis. Entonces mira que aquí tenemos una secreción amarillenta, aquí. Entonces la amígdala o la tonsila palatina está inflamada y por eso pues los que hemos vivido esa amigdalitis pues eso es deglutir, que es tragar, es bien complicado. ¿Listo? Aquí se ve una imagen real, mira cómo se ve inflamada. Profe, el istmo de las fauces, ¿dónde estaba? Míralo aquí. Esta es una fauce, una tonsila en fauce. Esta es otra tonsila y aquí está la parte que los une. ¿Lo ves? Recuerde que istmo es algo que une. Ustedes han visto el mapa de Centroamérica, ¿cierto? Entonces, más o menos eso es como América del Sur, aquí estaría pues Colombia, así. Y aquí está Panamá y luego sigue pues Centroamérica. Es este pedacito estrecho que une Centroamérica con Sudamérica se le llama istmo, por eso se le dice el istmo de Panamá, una parte estrecha que une algo. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿les parece bien si hacemos nuestra primera pausa? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces... Vamos a hablar de la laringe. ¿Se acuerdan de esta imagen que vimos en clases pasadas? ¿Sí se acuerdan de ella? Sí, profe. Sí, bueno, esa parte que acabo de marcar por el círculo, ¿cómo se llama? Cuello. El cuello y más específicamente qué región del cuello, pero bueno. La laringe, ¿no? ¿Qué región del cuello está delimitada por estos dos vasos sanguíneos? ¿Qué región estaría aquí? El etmoides. El trígono infrayoideo. ¿Qué región del cuello? Recuerda que los trígonos son divisiones Sí, pequeñas. anterior. Ajá, estoy hablando de la región anterior del cuello. Entonces, en la región anterior del cuello, ¿recuerdan? Que yo proyectaba una línea que corresponde a qué línea, que aquí también la puedo poner. Línea media. La línea media que corresponde a la proyección de qué plano? Al sagital. Al plano Sagital. sagital. Muy bien. Entonces, sobre esta línea media
ubicada en la región anterior del cuello, voy a tener una estructura que hace parte del sistema respiratorio que se llama la laringe. Ojo, no confundir laringe con faringe. Esta es la laringe. Si recuerdan, sobre la línea media, proyectándose hacia la parte inferior, vamos a tener esta glándula que se llama, ¿cómo? Glándula tiroidea. La tiroides. O glándula tiroides. Y en la parte inferior a ella, una estructura que hace parte del sistema respiratorio que se llama Tráquea. La tráquea. la tráquea. ¿Listo? Entonces ya se ubican aquí. Mire, anterior a la laringe voy a tener unos músculos que son los músculos que están por debajo de un hueso que se llama el hioides, que serían los músculos Humoides. Suprayoideo. los músculos infrahioideos. Recuerden que los músculos que están por debajo del hioides se llaman infrahioideos. Los músculos que están por encima del hioides se llaman Suprayoideos. suprahioideos. Muy bien, entonces la laringe, si recuerdan, ¿cómo se llama la porción de la laringe que está en relación con la faringe? ¿Recuerdan cómo se llama? Laringofaringe. Laringofaringe. Muy bien. Entonces, la laringofaringe la voy a ubicar entre C3, C6, por allí, en ese espacio. ¿Listo? Recuerden que posterior a la laringe voy a tener este tubo muscular longitudinal que es la faringe. Y la faringe se va a continuar como tráquea y la faringe se va a continuar como esófago. ¿Listo? Muy bien, entonces la laringe es una estructura cartilaginosa, valga la redundancia, conformada por cartílagos. Entonces vamos a hablar que la laringe va a estar conformada por 9 cartílagos. Perdón por la letra. Llevémoslo aquí mejor. Vamos a tener 9 cartílagos. 3 que van a ser pares. En total serían ¿cuántos? Si son pares. 6. Y 3 que son impares. ¿Listo? Entonces, estos cartílagos yo los voy a ubicar en la laringe. Entonces, veamos cuáles son los cartílagos impares. Entonces, tenemos este primer cartílago. Este se llama el cartílago epiglótico. Ojo, no epiglotis. La epiglotis es un área. Este siguiente cartílago se llama el cartílago tiroideo. Y este siguiente cartílago es el cartílago cricoideo. Estos son los 3 cartílagos impares. Ahora veamos cuáles son los pares. Entonces tengo este cartílago en forma de triángulo que está al lado y lado, se llama el cartílago aritenoideo. En el ápex de este cartílago tengo el cartílago corniculado y lateralmente voy a tener un cartílago que se llama el
cuneiforme. Y ahí tengo los 6 cartílagos pares. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hablar cartílago por cartílago. Este primer cartílago se llama el cartílago tiroideo, que va a estar conformado por 2 láminas, una a la derecha y otra a la izquierda. En su parte superior e inferior presenta unas prolongaciones que se llaman los cuernos, o también la pueden conocer con el nombre de astas. Entonces tenemos el cuerno cuerno superior y los cuernos inferiores. Este cartílago en su parte superior está relacionada con este hueso que se llama, ¿cómo? ¿Al profe? Este hueso, Yoides, profe. El ioide. el hueso ioides o hueso ioideo. Medialmente, sus láminas generan una elevación que se llama la prominencia laríngea o, en su defecto, la manzana de Adán. Ah, ¿Listo? Esa es la famosa manzana de Adán. ¿Habías vivido engañado todo el tiempo? más o menos. ¿Sí? ¿Qué pensabas que era la manzana de Adán? No, pues nunca me habían comentado que era así como un tipo hueso, sino que pues me la había imaginado como que hubiese sido otra cosa, como una hinchazón, una inflamación, pero no. Se imaginó una manzana. No, Una no, manzana. Profe, ¿cómo se le denomina? ¿A quién? ¿A eso? Manzana de Adán. Prominencia laringea. Eso. El nombre técnico es prominencia laríngea. Coloquialmente, la manzana de Adán. ¿Listo? Entonces, esta estructura, si la veo por la vista anterior, pues veo esta forma. Si me voy a la vista posterior, mire que las láminas van a permitir un espacio. Por eso, el cartílago tiroideo, si vemos en una vista lateral, va a tener como una elevación así. ¿Listo? Y a Profe, esta prominencia es la que le decimos la prominencia laríngea o la manzana de Adán. Dime. profe, una pregunta. Si se dice que, por ejemplo, al consumir mucho sodio o mucha sal, pues se produce el coto, que es lo que le llamábamos la manzana de Adán. Entonces, o sea, ¿cómo hace para que se dé el coto en esa zona? No, aquí no se da. Aquí abajito hay una glándula, así y así. El coto o el bocio, como se llama, se da sobre la glándula tiroides, más no en el cartílago tiroideo. Ah, ok. Listo, profe. O sea, aquí en esta región, aquí esto sería la glándula tiroides. Aquí. Esto, aquí es esto es la glándula tiroides. ¿Listo? Entonces, o sea, tiene el mismo nombre del cartílago, pero pues no es que sea lo mismo. ¿Listo? ¿Te queda claro allí? Ok, listo. Listo, Bueno, profe, sí, señor. Gracias. dale. Bueno, entonces dejamos el cartílago tiroideo y vamos a hablar del cartílago epiglótico. Este cartílago tiene una forma de hoja, como así. ¿Listo? Míralo acá. En la parte intermedia va a presentar una elevación que se llama el tubérculo epiglótico y en la parte inferior una especie de tallito que se llama el peciolo. En un corte sagital,
vemos que el cartílago epiglótico va a tener una relación con este hueso que se llama el hueso hioides a través de un ligamento que se llama el hio epiglótico. Pero también este cartílago va a tener una relación con la lengua. Entonces, cuando la lengua se protruye, o sea, cuando la lengua se retrae, cuando va hacia atrás, este cartílago lo que hace es orientarse posterior e inferior y va a cubrir esta área que se llama la glotis. Por eso este cartílago se llama epiglótico, porque está sobre la glotis. Entonces, cuando deglutimos, cuando tragamos, se tapa para permitir que el contenido que está presente en la cavidad oral pase lateralmente a través de unos recesos que se llaman piriformes y se continúen por el esófago. ¿Listo? Entonces, esa es la función que tiene este cartílago, cubrir la glotis. Este cartílago se va a unir al cartílago tiroideo a través de un ligamento que se llama el tiro epiglótico. ¿Listo? ¿Preguntas allí, chicos? Profe, una pregunta. Decímelo. ¿No hay posibilidad de que usted nos envíe las presentaciones? Yo sé No, que ya están los videos, pero es que a ver si nos facilitaba o de dónde saca las imágenes de los huesos y los músculos o el cráneo o lo que sea. De un libro que se llama el libro de Netter. Ahí están todos y pues de ahí sacan las imágenes. O sea, yo por eso les mando el video, porque ustedes pueden tomarle pantallazos al video y pueden editarlo, y pueden hacer. Entonces, no te las puedo dar, pero sí te puedo enviar el video. Ok, listo, gracias, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces, el siguiente cartílago es el cartílago cricoideo. Entonces, este cartílago va a tener en su parte anterior un arco, que sería este, y en su parte posterior una lámina. Este cartílago, aquí vemos la ubicación espacial, mire, el cartílago epiglótico, el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo. Este cartílago en su parte posterior, donde está la lámina, en su borde superior va a tener una cara articular en la cual se va a relacionar con ese cartílago que es el cartílago aritenoideo. ¿Listo? Entonces, estas es las características de este cartílago. Muy bien. Ahora vamos a ver los cartílagos pares. El primer cartílago par es este, que se llama el aritenoideo. Si lo ves en detalle, tiene como una forma de triángulo. ¿Listo? La base del cartílago aritenoideo se relaciona con la cara superior de la lámina del cartílago cricoideo, formando una articulación que se llama la cricoaritenoidea. Este cartílago va a presentar dos procesos. Medialmente es el proceso vocal y lateralmente es el proceso muscular. De esos procesos, respectivamente, se van a proyectar unos pliegues hacia la parte anterior y a esos pliegues les vamos a denominar cuerdas vocales o pliegues muscular o vestibular y pliegue vocal. En el ápex del cartílago aritenoideo encuentro el otro cartílago par que se llama el cartílago corniculado.
¿Listo? Este cartílago, que es el epiglótico, tiene un pliegue que se proyecta hacia el cartílago aritenoideo. Y sobre este pliegue vamos a tener un cartílago de esta forma, que sería el cartílago cuneiforme, que estaría aquí. ¿Listo? Ya se los muestro acá con más detalle para que lo puedan entender. ¿Listo? Entonces, este cartílago es el cartílago corniculado. Y según el dibujo que les había hecho previamente, este corresponde al cartílago cuneiforme, porque aquí tendríamos el cartílago epiglótico, y aquí tendríamos el pliegue que vendría hacia acá. Entonces, sobre él lo vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, estos son los 3 cartílagos pares. Muy bien. Estos cartílagos se van a relacionar entre sí y van a formar unas articulaciones. La primera articulación que vamos a identificar es la cricotiroidea, que va a estar dada entre los cuernos o las astas inferiores del cartílago tiroideo y la cara articular que está en el borde lateral del cartílago cricoideo. Pregunta: si tengo un cartílago que dice que tiene cápsula articular, ¿esa articulación es de qué tipo? Compuesta. Sí, pero según el tejido, ¿cuál sería? Sinovial. Es una sinovial. Listo. Ahora, si es compuesta o simple, ¿cuál sería el diferenciador entre ambas? La simple carece de disco articular y la compuesta Exactamente. tiene- Entonces, aquí hablamos de que esta es una articulación sinovial porque tiene una cápsula articular. Si tuviese un disco sería compuesta. Si no tiene disco, es una articulación sinovial simple. Muy bien. En la parte posterior, entre el borde superior de la lámina del cartílago cricoideo y el borde inferior del cartílago aritenoideo, se forma la articulación crico-aritenoidea. Y esta articulación también tiene una cápsula. ¿Qué significa eso? Que es sinovial compuesta. No. Si tiene cápsula articular, es una sinovial. Ahora, si tiene disco o si no tiene disco, sigue siendo sinovial, sino que se denominaría, si tiene disco, sinovial compuesta. Si no tiene disco, sería sinovial simple. Lo que quiero decir es que si ustedes leen que tiene cápsula articular, es una sinovial. Y si es una articulación sinovial, ¿qué características tiene desde el punto de vista del movimiento? Depende de qué eje se mueva. ¿Cómo? Depende de en qué eje se mueva. ¿No? O sea, las articulaciones, ¿cómo se clasifican según los tejidos? Fibrosas. Cartilaginosa y sinovial. Cartilaginosas y Sinovial. sinoviales. Perfecto. Desde el punto de vista de la cantidad de movimiento, en una escala de menor a mayor movimiento, ¿cómo las podemos clasificar? De menor están las fibrosas. Sí. Luego la cartilaginosa y de último las sinoviales. O sea que las sinoviales presentan mucho movimiento.
Sí. Sí, entonces esta articulación, al ser una articulación que se denomina que tiene cápsula, es una articulación sinovial que tiene mucho movimiento. ¿Y por qué tiene bastante movimiento? Porque Porque tiene mucho tiene, líquido sinovial. tiene líquido sinovial, exactamente, pero ella mecánicamente va a tener una condición. En estos procesos están los pliegues vocales y musculares respectivamente, y estos pliegues, para poder generar la voz, se tienen que mover. Entonces, ¿qué sucede? Esta articulación hace movimientos de abducción y aducción para poder generar el movimiento de las cuerdas vocales y con el paso del aire se genere la voz. Entonces, mira que para poder hablar yo necesito que esa articulación se mueva, porque si no, no podría hablar. Ahora sí entiende por qué es una articulación sinovial. Sí, pero Muy bien. Ahora veamos desde el punto de vista de las membranas o tejido blando que están allí. ¿Este cartílago cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cartílago? Cricotiroideo. No, míralo bien. Tiene 2 láminas, una prominencia, tiene 4 cuernos. cornicoideo. No, el ligamento, este cartílago, este. Tiroide. Aritenoideos, profes. Este es el cartílago tiroideo, que es el más grande, tiene 2 láminas. ¿Cómo se llama este hueso que está arriba? Esoioides. El ioides. Muy bien, entonces, entre el cuerno superior del cartílago tiroideo y el cuerno mayor del hueso ioides, va a haber un ligamento que se llama el tiroideo lateral, derecho e izquierdo. Medialmente, voy a tener desde el cuerpo del ioides hasta los bordes mediales de la lámina del cartílago tiroideo un ligamento que se llama el tiroideo mediano. Recuerde que cuando hablamos de ligamento, los ligamentos son las estructuras que estabilizan las articulaciones. Y lateralmente al ligamento tiroideo mediano voy a tener la membrana tiroidea. Y esta membrana va a presentar un orificio por el cual va a pasar el ramo interno del nervio laringio superior. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos los ligamentos que están entre este cartílago y este cartílago. ¿Cómo se llama este primer cartílago? Que es este mismo. Tiroides. Cartílago tiroides o cartílago tiroideo. ¿Y cómo se llama ese cartílago? Que es este mismo. Cricoides. Cartílago cricoides o cartílago cricoideo. Entre los dos va a haber un ligamento en la parte inferior que se llama el ligamento cricotiroideo. Aquí lo señalo y aquí también. Y este ligamento es aquel ligamento que se puede seccionar. Perdón, corrijo aquí que hay un error. Aquí. Se puede seccionar, se puede cortar y el procedimiento se denomina cricotiroidectomía o cricotomía. Entonces, si una persona llega a tener una obstrucción de la vía aérea alta,
el intercambio gaseoso no va a ser el adecuado, la persona puede presentar un periodo de atragantamiento y de asfixia, y se debe de hacer, si se tiene el entrenamiento y si estás lejos de un centro hospitalario, se hace el procedimiento, se hace el corte y la persona puede respirar. Y allí, por ese espacio, se ingresa un pitillo, un mezclador de azúcar, una mina de lapicero, bueno, algo que le permita mantener el intercambio gaseoso. Aquí tenemos este ligamento que se llama ligamento vocal, que cubierto de mucosa corresponde a la cuerda vocal verdadera. Muy bien. Aquí vemos, este es un corte de qué tipo, a la altura de la laringe. Y este es un corte de qué tipo. El de la izquierda es sagital Este es sagital. y Este. sí, Y este es el frontal. coronal o frontal. Ajá. ¿Cómo se llama este cartílago que está en la parte superior? Epiglotis. Epiglótico. ¿Cómo se llama ese que está aquí al lado? Que es este mismo. Tiroideo. Tiroideo. Y este pequeño que tengo aquí, que es este mismo que veo acá, es el Cricoideo. cricoideo. Entonces, en este espacio que delimito acá, voy a tener lo que conocemos como la glotis. Y la glotis va a estar delimitada por encima o en ella voy a tener un pliegue que se llama el pliegue vestibular o pliegue muscular, que corresponde a la cuerda vocal falsa, y en la parte inferior tengo el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Entonces aquí los tenemos. Falsa y verdadera. Y en este espacio es lo que se denomina la glotis. Por encima, entonces voy a tener la epiglotis y en la parte inferior voy a tener la subglotis. Entonces el aire que pasa por aquí va a ser esta vía y se va a meter en esos espacios que se llaman los ventrículos laringeos, y por acción de los movimientos de aducción y abducción generados en la articulación cricoaritenoidea, las cuerdas vocales se mueven y cuando el aire pasa se genera la fonación, que es lo que conocemos como la voz. Oigan, aquí tenemos un corte de qué tipo, chicos. Frontal. Es un corte tipo frontal, muy bien. Entonces, veamos, esta parte de acá en relación con la faringe se llamaría como, ahí arribita. Istmo. Míralo bien. Acá es una de las ¿Cómo? Míralo bien. En relación con la faringe y la cavidad nasal, ¿cómo se llama esa parte? de las coanas. Si las coanas delimitan algo, pero ¿cómo se llama esa partecita de la cavidad nasal en relación con la faringe? Nasofaringe. Nasofaringe, muy bien. Ahora si me voy acá, a esta parte, ¿esto sería qué? Orofaringe. La orofaringe, y pues aquí tendría la Laringofaringe. laringofaringe. Entonces, cuando hablamos de adito, estamos hablando de un borde, entonces dicen que el adito laringio. Entonces, el adito laringio va a ser este espacio que voy a encontrar aquí.
¿Listo? ¿Cuál, Esto es profe? una ¿Cómo vista se llama? anterior aditolaringe, míralo acá. Aquí tengo, esta es la lengua, esos son los dientes superiores, por acá veo los dientes inferiores, y al fondo estoy viendo varias estructuras. Entonces, ¿qué podemos identificar aquí? Este es el cartílago epiglótico. Aquí tenemos el pliegue ariepiglótico. Aquí tenemos el pliegue muscular o vestibular. Y aquí tenemos el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Entonces, cuando esto se tracciona lateralmente, pues estamos viendo la rima de la glotis. Muy bien, entonces aquí la vemos, mírala. ¿Sí la ves? Entonces, ¿esta sería qué? ¿Qué sería esta misma? La cuerda nasal verdadera. Cuerda vocal. Perdón. Vocal. Se escucha muy arriba. Y esta sería esto sería el pliegue muscular o vestibular. Entonces, cuando ustedes sean médicos, ustedes muy probablemente se van a entrenar haciendo un procedimiento que se llama una intubación. ¿Qué es lo que yo veo al fondo por allá? ¿Es la tráquea? La tráquea. Entonces, sí, la tráquea. Ustedes van a tener un aparatico que se llama un laringoscopio, van a entrar a la cavidad oral, van a llegar donde están las valléculas epiglóticas, van a traccionar el cartílago epiglótico superiormente y van a poder ver la rima de la glotis al fondo. Y cuando ya despejen esa área, ustedes van a ingresar un tubo que se va a ir por la tráquea para poder llegar a una bifurcación y ventilar los pulmones. Eso va a pasar. Porque si no lo hace, si no entra por aquí y le da por entrar por estos lados, pues el tubo va a terminar en el esófago y su paciente muy probablemente va a fallecer. Y eso suele pasar con mucha frecuencia porque en ocasiones se les olvida la anatomía. Muy bien. Aquí tenemos un edema laríngeo. Un edema es una inflamación y esto es como respuesta a es una respuesta anafiláctica, o sea, es una respuesta adversa a un fármaco al cual somos alérgicos. Entonces, si el edema laríngeo sigue creciendo, ¿qué puede pasar allí? Para la respiración, Se puede ahogar. Voy a tener una obstrucción de la vía aérea alta, o sea que la persona no va a poder respirar. Aquí tenemos un pólipo laríngeo. Esto entiéndalo como una dilatación de la pared muscular de la cuerda vocal. Entonces es una especie de hernia que se presenta allí. Que puede ser resultado del sobreesfuerzo que se le genere en las cuerdas vocales. Aquí tenemos un nódulo laríngeo, una especie de tumor que se presenta allí. Míralo acá. Y tenemos una papilomatosis laríngea. Si es papilomatosis, estamos hablando que estaría presente por presencia de qué virus. El papiloma Sí, el VPH, virus de papiloma humano.
¿Y cómo creen que llega ese virus por allá? La boca. Sí, claro, va a llegar por la boca, pero pues, ¿quiénes portan el virus del VPH? Bueno, cuando entiendan el chiste me lo explican. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los músculos que van a tener acción sobre los cartílagos de la laringe. Este primer músculo que identificamos aquí se llama el músculo cricotiroideo, entonces que tiene su origen en el cartílago cricoideo y su inserción en el músculo, en el cartílago tiroideo. Va a tener dos porciones, una porción recta y una porción oblicua. Su origen va a estar dado en este punto y su inserción va a estar dada aquí y acá. Es que pasa, cuando se contrae el músculo, va hacia adelante. Entonces, ¿qué hace? Que el cartílago tiroideo se hace anterior e inferior. Aquí tenemos en la parte posterior el músculo cricoaritenoideo posterior. Entonces, mira este músculo. Y él va a cumplir una función muy importante en relación con los movimientos dados en la articulación cricoaritenoidea. Entonces, cuando una estructura se acerca a la línea media, le llamamos ¿cómo? ¿Qué prefieren? Cuando una estructura se acerca a la línea media. Media. No, se acerca a la línea media. Recuerde que cuando hablamos de medial y lateral, estamos hablando de la línea media en relación con el tronco. Pero estamos hablando de una línea cuando se acerca o se aleja. Hay dos movimientos. Externo o Acción. interno. No, abducción y aducción. Entonces, cuando se acerca a la línea media se llama aducción y cuando se aleja de la línea media hace abducción. O sea que el músculo cricoaritenoideo posterior, cuando se contrae, haciendo su concéntrica, va a permitir los movimientos de aducción y abducción. ¿Listo? Porque con una hace la concéntrica y con la otra hace la excéntrica. Aquí tenemos el músculo tiroaritenoideo, que origina en el cartílago tiroideo y se inserta en el cartílago aritenoideo. Aquí tengo el cricoaritenoideo lateral, mira, se origina en el cartílago cricoideo y se inserta en el aritenoideo. Y acá tengo el aritenoideo oblicuo. Entonces, miren la cantidad de músculos que tenemos acá que van a permitir la acción de las diferentes articulaciones, en especial la articulación cricoaritenoidea, porque es la responsable de los movimientos de aducción y abducción para permitir la fonación. La lengua, en su parte posterior, está relacionada con el primer cartílago impar que tenemos, que se llama ¿cómo? El epiglótico. Cartílago epiglótico. Entonces aquí hay un error, pues aquí se habla de epiglotis. Entonces este cartílago va a tener un ligamento que lo une al dorso de la lengua en su parte posterior, se llama el ligamento glosoepiglótico medio, y dos laterales que se llaman los glosoepiglóticos laterales. Entre estos ligamentos van a haber unos espacios que se consideran las valléculas o valléculas epiglóticas. Entonces, cuando la lengua se retrae, ella se hace posterior. Al hacerse posterior e inferior, su parte el dorso va a empujar el cartílago
epiglótico. ¿Y ese cartílago qué área de la laringe me va a cubrir? ¿Qué área me cubre, chicos? Profe, ¿qué preguntaste? Qué pena. El cartílago epiglótico, cuando se hace posterior, ¿qué área de la laringe me cubre? La nasofaringe, No, te fuiste muy arriba. orofaringe. No, te fuiste muy arriba todavía. Me cubre la epiglotis. Ah, ya. Por eso se llama cartílago epiglótico. Muy bien. ¿Quién me inerva la laringe? Entonces tenemos un nervio que se llama el nervio vago. Entonces este nervio vago, cuando desciende por el cuello, me va a dar unas ramas y tengo el nervio laringe superior. Entonces hay una ramita que ingresa, que es el ramo interno, que entra por el orificio que está presente en la membrana tiroidea. El ramo externo se va hacia la parte lateral y me va a inervar los músculos que están en esta región. ¿Listo? Míralo, aquí lo vemos. El ramo externo del nervio laringeo superior. ¿Qué músculos tenemos aquí? Este es el constrictor inferior de la faringe. Aquí tenemos la parte cricoidea, perdón, del músculo constrictor inferior. Aquí tendríamos el músculo cricotiroideo con su porción oblicua, perdón, oblicua y recta. Aquí tendríamos el músculo tiroaritenoideo. Aquí el músculo aritenoideo oblicuo. Y aquí el músculo cricoaritenoideo lateral. Esta parte inferior también va a estar inervada por el nervio laringeo recurrente, que es una rama del nervio vago que se devuelve y se va a llamar nervio, me va a formar luego el nervio laringeo inferior con un ramo anterior y un ramo posterior.